siempre. De 14 a 16 existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM 530. Somos Radio. Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si no estamos juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes de 14 a 16 de enero a diciembre aquí en la AM 530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. A esta hora tenemos para proponerles un pacto de imaginaciones. Las de ustedes y las nuestras puestas al servicio de una misma causa. Que la radio sea algo más que un asunto que nos entra por los oídos o en la era del streaming, algo más que un espectáculo en parte visual. Seguimos a aquella lógica de Eve Bonafini, que aprendió a escuchar radio de chiquita en una radio que la vecina de atrás de la casa de sus padres les prestaba a los Bonafini, cuando en la casa de los Bonafini no había plata para una radio. Y entonces en ese aparato venía un mundo, una vida, los sonidos de una película. Y tal vez, con el paso del tiempo, cada uno de nosotros sabe que los sonidos y los silencios, que las canciones y las palabras rebotan en los laberintos de la mente de tal manera que terminan generándonos imágenes. Como en el mundo de las imágenes inmediatamente surgen, además de los recuerdos, los olores, las sensaciones táctiles, la quinta esencia de los sentimientos, nosotros creemos que es posible recrearlo todo en las experiencias de radio. Que programas de 1 o 2 niveles de comprensión hay en montones. En la era de la crueldad, viva la sutileza. En el imperio de los obvios, viva aquello que se completa en la mente y que no baja discursos como quien da cátedra o lección.
Si el mundo vive una guerra cultural y nosotros sabemos de qué lado estamos, el de los empáticos y si es posible simpáticos, si nunca de los que la quieren toda para ellos y nunca van a estar de acuerdo con repartir justamente lo que existía desde antes, suponemos imprescindible cultivar nuestra propia agenda. No caer en la tentación de contestar o de repetir la agenda de los otros. Porque hay mucha gente que sin haberlo pensado dos veces, sin tener una experiencia al respecto, no hace más que publicitar al adversario, al enemigo, contestándole qué es lo que el enemigo quiere. Primera regla de la publicidad política: deja que discutan con vos, lo importante es que vos te instales. Lo importante es estar, ser, figurar. Y a partir de eso, miren las cosas que pasan. Pero, ¿quién tiene la respuesta a qué será importante más adelante? Hay eras que se apagan, que se acaban y después nadie recuerda esas eras. Hay nombres, hay apellidos, hay momentos que en su instante encandilan y hacen que todo el mundo miren, y hay voces que suenan y después solo el silencio y el olvido. Y eso en caso de la piedad, porque si no, la memoria, la verdad y la justicia para todos y cada uno. Hace hoy una eternidad, el 18 de agosto de 1936, esa eternidad es muy grande, asesinaban un comando fascista que lo emboscó a Federico García Lorca. Han pasado 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca sin causa alguna por parte de un grupo que lo ejecutó en la calle y que escondió hasta acá para siempre su cuerpo sin vida. Y sin embargo, ¿quién recuerda a los integrantes de ese grupo comando franquista que lo emboscó en las calles del sur de España, más por homosexual que por partidario de la izquierda que gobernaba España, de la República Española, pero tal vez por ambas cosas, procedió a ejecutarlo sin juicio alguno, cumpliendo con amenazas que precedían? Y en cambio la poesía y la obra de Federico García Lorca se nos presentan como altísima, y no es un consuelo de tontos, porque podría serlo. Él era mejor, supervive en el tiempo, sino una especie de lección de la historia. Como músico, Federico García Lorca con la Argentinita, la nana de Sevilla, que para él era muy importante, pero no es aquello que más recuerda la historia. Como dramaturgo, como poeta y como figura pública, Federico García Lorca está por arriba de los estándares de la mayoría de los artistas de la historia de la humanidad. Es obvio que a 89 años de su asesinato, cuando estaba empezando la Guerra Civil Española en el 36, la guerra fue del 36 al 39, da mucha tristeza y mucha pena el recuerdo. Y fue una de las señas más evidentes de que si ese fascismo, llamado en España franquismo, llegaba a ganar la guerra como ocurrió, y gobernaba como pasó, 37 años de dictadura, el destino de España sería una tragedia colosal de proporciones universales. Así lo entendieron personas del mundo completo, muchísimas de ellas nacidas en la Argentina. Que se lanzaron a combatir con las armas durante los años de guerra, integrando distintos batallones, seguros de que en la causa de la República Española se jugaba mucho más que el destino de España, como aconteció. Y preludiaba también una experiencia completamente trágica para la España de siempre: la enorme cantidad de muertos de la República Española, cuyos cuerpos fueron enterrados en cementerios sin nombre y que aún no han podido ser hallados.
Está claro que una parte del temperamento histórico de lo que consideramos lo hispánico tiene que ver con la tragedia, con la sangre, con el sufrimiento. Pero la verdad es que Federico García Lorca, proveniendo de esa beta, de esa cultura, la cultura del sur de España, en que además el flamenco, el mundo de los gitanos, el cantejondo está muy profundo. Aquí se nota en la interpretación de la argentinita. Federico está en el piano. Había luchado intensamente para hacer y ejercer en público la alegría, la bonomía, el don de mundo. En Buenos Aires, donde estuvo una temporada larga, acompañando el estreno de una obra suya, y donde fue muy famoso en los años 30, en Nueva York, en cuya escena también descolló, los recuerdos personales respecto a Federico García Lorca son las del caballero alegre, dicharachero, con mucho mundo. Y después de su asesinato un día como hoy, sangre, sangre y sangre en su recuerdo. Venid los que nunca fuisteis a Granada, hay sangre caída, sangre que me llama, nunca entré en Granada, hay sangre caída del mejor hermano, sangre por los mirlos y agua de los patios, nunca fui a Granada. Uno de los íntimos amigos de Federico García Lorca, otro poeta extraordinario que luego pasaría parte de su exilio en países de América, entre ellos la Argentina, Rafael Alberti, habló en estos términos de lo que sintió muchísima gente con lo que fue el sacrificio personal de Federico García Lorca, porque durante semanas y semanas le dijeron: salí de Sevilla, andate de España, nosotros pagamos los pasajes, no te quedes acá, porque sos víctima cantada del fascismo, por más de una razón. Y dando una lección de valentía y sacrificio personal, Federico se quedó. Era muy famoso entonces, ¿eh? Su fama posterior es más grande aún, porque suma los elementos trágicos de su destino. Y podríamos decir que su obra siempre está volviendo. Alfredo Alcón, un experto en el repertorio de Federico García Lorca, diciendo el soneto de la dulce queja. Es para el sufrimiento. Si tú si no me dejes perder lo que Ahora es Isabel de Sebastián. En Viena hay 10 muchachas Interpretando la versión de un famoso poema de Federico García Lorca, musicalizado por el canadiense Leonard Cohen, conocido en castellano como Pequeño Vals Vienés. En el Museo de la Escarcha hay un salón. Isabel de Sebastián, cuyo grupo de los 80 Metrópoli está a punto de volver a tocar en vivo en Buenos Aires. Toma este vals. Es nieta de la esposa de Rafael Alberti, de una de las mujeres más importantes de la historia del feminismo y la izquierda en España, María Teresa León. En Viena. El 16 de agosto de 1936 a Federico García Lorca lo detuvieron
en la casa de Luis Rosales, un amigo suyo que sin embargo era un poeta falangista. Había decidido no salir de Granada pese a que las circunstancias parecían indicarlo. Rosales lo invitó a su casa diciendo: yo tengo contacto con los falangistas, con los franquistas, quédate tranquilo, voy a hablar con ellos. Pero cuando su amigo Rosales habló con sus contactos falangistas, los falangistas fueron a buscarlo, a Federico García Lorca, y lo arrestaron junto a otros prisioneros. 2 días después, en la madrugada del 18 de agosto, lo condujeron a un paraje cercano conocido como Fuente Grande, en el término municipal de Alfácar, a pocos kilómetros de Fuente Vaqueros, su pueblo natal, el sur profundo de España. Allí lo fusilaron, de una, junto a varios detenidos, entre ellos un maestro, Dioscoro Galindo, y 2 banderilleros anarquistas, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Lo enterraron en una fosa común, pero hasta hoy, pese a que ha habido excavaciones e investigaciones, los restos no fueron encontrados. Como verán, los modos y los procedimientos se repiten en el mundo en distintas circunstancias cuando gobiernan los que hoy gobiernan. Los biógrafos de Federico García Lorca, entre ellos el anglosajón Ian Gillian, que escribió un libro extraordinario que fue el que inspiró a Leonard Cohen a meterse en la obra de García Lorca, están convencidos de que su asesinato no respondió a una sola causa, sino a una combinación. Sus posturas críticas contra el conservadurismo, las enemistades locales, las rencillas políticas, la persecución de los homosexuales por parte del régimen franquista. Cuando el franquismo, muchos años después, casi 30 años después, dijo que iba a investigar la muerte, el resultado de esa investigación fue que lo acusaron de ser espía de los soviéticos y practicante de aberraciones homosexuales. Pero la verdad es que eso ocurrió en los años 60 después de una presión enorme internacional para que el dictador Franco y su gobierno dijeran qué había pasado, porque hasta entonces hablar de Lorca en España estaba prohibido. Sus obras habían sido censuradas y eso duró mucho tiempo. Cuando Joan Manuel Serrat en los años 70 grabó un disco de homenaje a Antonio Machado y después otro a Miguel Hernández, otros 2 poetas españoles que fueron víctimas cada uno en lo suyo de los hechos de la Guerra Civil Española, no pudo hacer el disco de Federico García Lorca, porque Federico García Lorca está todavía más prohibido y más olvidado que otros muertos como resultados de la existencia de eso que llamamos el franquismo, la forma fascista de España de metabolizar los nacionalismos populistas de esa época del siglo XX. Tom Lupo y Fernando Zamalea, a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde y el toro solo, corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde.
Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles! 5 de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en sombra de la tarde. Desde entonces hasta aquí no debe haber día en la vida cultural del mundo en que no haya una obra en cartel en alguna ciudad de Federico García Lorca. Las principales: Bodas de Sangre, Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba. Una serie de obras canónicas del repertorio dramatúrgico en castellano, pero además las de antes y las de después. El Maleficio de la Mariposa, Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, El Retabillo de Don Cristóbal, El Público, Así que pasen 5 años, Amor de Don Perilpimpín con Belisa en su jardín, y una comedia inacabada de 1936 que no alcanzó a titular. Además está su vastísima obra poética, el grupo uruguayo La Trampa. Musicalizó el poema El poeta dice la verdad. Sus obras de poesía: Poeta en Nueva York, Romancero Gitano, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Sonetos del Amor Oscuro. Y después de eso, las antologías, de tal manera que muchas veces reconocemos un texto de García Lorca, pero no su contexto. Publicó entre 1921 y 1940 poesía. Lo emboscaron, lo mataron, lo asesinaron, cuando todavía no había cumplido 40. Tenía 38. Es decir, que todo lo que en las siguientes décadas hemos recordado es fruto de sus primeras 2 décadas de vida y de trabajo, de vida pública y de trabajo. Ahora es Rafael Alberti el que va a leer Sueños de Federico García Lorca. De Libro de Poemas, Sueño. Mi corazón reposa junto a la fuente fría. Llénala con tus hilos, araña del olvido. El agua de la fuente su canción le decía. Llénala con tus hilos, araña del olvido. Mi corazón despierto sus amores decía. Araña del silencio, téjele tu misterio. El agua de la fuente lo escuchaba sombría. Araña del silencio, téjele tu misterio. Mi corazón se vuelca sobre la fuente fría. Manos blancas, lejanas, detened a las aguas. Y el agua se lo lleva cantando de alegría. Manos blancas, lejanas, nada queda en las aguas. Y de la obra de Pachi Andión en los años 70, Verde, un homenaje a Federico. Verde que te quiero, verde, ay, verde que te quiero, verde, verde que te quiero, verde, ay, verde que te quiero, verde.
se han revelado. La impotencia llora y llama, y desde un río de sangre hay una voz que reclama. Hay una voz que reclama la importancia de un amigo, poeta de 100.000 lunas, garganta dura y hombruna, gitano de profesional, por quien hoy rompo yo la voz. Verde que te quiero, verde, ay, verde que te quiero, verde. Se te escapó la mañana, por detrás de la alcazaba, caminando ya sin prisas, amaestrando sonrisas, amaestrando sonrisas. Y se tiñeron los campos verdes de la primavera, cuando la nación entera cabalgó sobre tu llanto. Tu poeta y ellos tantos. Verde que te quiero, verde, verde que te quiero, verde. Hoy el verso me reclama una luz y una llamada, un canto de cuerpo y alma, como el que el tuyo cantaba, como el que el tuyo cantaba. Y el pueblo llora la calma y canta porque se ahorca y hace tu muerte inmortal. Cada vez que alguien te nombra Federico García Lorca. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y un poquito después de las 14:30, 14:32 exactamente. Marina Glesser, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Carlos Polimeni? Hola a todos y a todas. ¿Cómo andan en este lunes 18 de agosto? Empezando la semana, así estamos casi todos. No son lindos los lunes, ya te dije esto. Abrimos este debate. A mí me encantan. A vos te encantan los lunes. Bueno, buen lunes para todos y todas los que están y las que están escuchando. Si no le gusta a usted, hay que desearle buen lunes a todos para que sea más fructífero, ¿no? No tengo preferencia
o sea, un poco maldigo el lunes porque defiendo un comienzo de semana, pero bueno, para mí la vida es un continuar permanente. Ayer veía a Dolina hablar sobre que todos los días son domingo, me parecía Claro. una extraordinaria definición. Ojalá todos los días fuesen domingos, ¿no? Pero viste lo que es el domingo a las 7 de la tarde, ¿no? Que es un día, domingo a las 7 de la tarde da un poquito de cosita, es como la hora de las brujas. Claro, yo creo que en realidad es una leyenda vinculada a los que no quieren sus trabajos o no tienen ganas de ir a clases o deploran tener obligaciones y entonces el sábado y domingo no las tiene y el lunes hay que retomar la agenda de lo obligatorio. O la rutina, ¿no? Lo que se vuelve rutinario, lo que es repetitivo. Yo te escuchaba el editorial y todo, este es el tercer año consecutivo que estamos haciendo radio Claro. acá en la M530 y los 18 de agosto es Siempre Federico García Lorca. Y para mí es eso... como un loop, pero también una cosa de persistencia histórica, digamos, yo ya lo tengo aprendido, supongo que todos... Para mí le da sentido a la vida, ¿no? Poder, incluso las rutinas, ¿qué sería nosotros sin nuestras rutinas? Para mí la rutina, eso que llaman la rutina, ufa con la rutina, vuelta a la oficina, etcétera, etcétera, ordena un mundo que si no es medio caótico. Y a mi modo de angustioso, ver. ¿no? A la vez, porque Claro. lo que te desangustia mucho, cuando criás bebés, le tenés que hacer la famosa rutina, rutina para que de aprendan los momentos de vigilia y los momentos de nocturnidad, de descanso. Exactamente, y uno, a lo mejor es un asunto de cuando uno va adulteciendo, o sea, se va haciendo más grande, que las fechas, los momentos, eso que uno elige, también las navidades, el fin de año, hay otras personas que se deprimen, marcan el paso del tiempo y tal vez proponen rituales que sean respetables. A mí, como me gusta mucho el trabajo que hago, y no lo tomo como un trabajo, sino también como una forma de comunicación de ideas que si no, tal vez no fueran comunicadas, no serían comunicadas, siento que mi obligación supuesta además es un disfrute. Sí, bueno, uno puede disfrutar con placer y también con pesar, ¿eh? El pesar Claro. y el placer pueden ser bien, pueden empatizar muy bien. Pero sadomasoquista nunca fui, así que... Bueno, cada uno el placer y el pesar lo provoca como quiera, no siempre está relacionado eso a la pulsión sexual, digo, por ahí podés encontrar placer y pesar solo en el movimiento. Bien, yo preferiría el placer sin pesar y el pesar sin placer. A las 14:35, Marina, nos vamos a ir rumbo al móvil de la radio, al móvil 1. Martín Suárez, ¿en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires? Martín, en este lunes otra vez sobre la ciudad. Y cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sentimos placer o es sadomasoquismo? La verdad que entré en una encrucijada, chicos, ahí. Placer y pesar vivir en Cava, Martín, querido. Sí. Sobre todo hace 18 años, ¿no? Que es bastante jodido. Miren, les cuento, me vine al barrio de Boedo, aquí en la Comuna 5, porque comuneros de Unión para la Patria presentaron un pedido de acceso a la información pública ante el supuesto uso de datos privados por parte del jefe de gobierno porteño. Escuchen bien esto, porque realmente no lo van a poder creer. Ocurre que varios vecinos denunciaron que el propio Jorge Macri les envía mensajes a sus teléfonos particulares en medio de esto que estamos viviendo, que es la campaña electoral, y los felicita por sus trabajos, por sus negocios, por sus emprendimientos que llevan adelante, contándoles algunas políticas que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lleva para cada uno de esos sectores, ¿no? Un caso, el más conocido, fue el que le ocurrió a Facundo, un comerciante de Boedo que recibió hace 2 sábados a las 10:05 de la noche un mensaje de texto que decía: hola, soy Jorge Macri. Facundo, pensando que lo estaban jodiendo, jorobando sus amigos, porque saben que es peronista, le dijo: bueno, aguante Cristina Fernández de Kirchner, le respondió Facundo, y le mandó un sticker con la imagen de la ex presidenta. Bueno, ¿qué pasó? Rápidamente, del otro lado, le empezaron a grabar un audio de WhatsApp que efectivamente, cuando lo escuchó no lo podía creer, era el propio Jorge Macri. Si te parece, lo escuchamos para meternos más en el tema. Dale, con gusto. Bueno, Facundo, más allá de tu preferencia política, soy Jorge Macri. Quería saludarte por Meraki, quería felicitarte. 4 años no es poco tiempo, y menos con la dedicación que me contaron que es característica de tu proyecto. No es una época fácil, pero bueno, espero que puedan aguantar, porque sé que hoy está difícil para el rubro. Pero bueno, me alegra ver cómo comercios como el tuyo siguen creciendo y apostando por el barrio. Te mando
Un abrazo grande, un saludo a vos, a la familia, y obviamente me pongo a disposición. Bien, Meraki, que es a quien le manda el saludo, es el local de Facundo, ¿no? Que queda ahí sobre Avenida Boedo, en el barrio que lleva el mismo nombre de esta calle. Bueno, le empezó a decir, mira, nosotros para el sector, después en otro audio tenemos esto, hacemos lo otro. Estaba haciendo campaña a través del uso de datos privados que el gobierno tiene en su gran base de datos, en donde saben que yo me llamo Martín Suárez, que vivo en tal lado, que salgo a trabajar a tal hora, que laburo en tal lugar y que vuelvo a casa en determinado tiempo y forma. Bueno, todos esos datos están siendo utilizados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para campaña electoral, en el medio de la campaña electoral. Y acá hay un tema grave que lo explica muy bien Hernán Gorreta, que es comunero de Unión por la Patria de la Comuna 5, que dio precisiones precisamente de lo grave de esta situación. Como comunero de Fuerza Patria de la Comuna 5, me llegaron estos casos, los analizamos con compañeros en la situación y es una situación delicada en el término de protección de datos personales. Utilizar la base de datos de reuniones, de reclamos, de la relación empleado-empleador es avanzar con todo. Porque, por ejemplo, la del comerciante que tiene un negocio, que el gobierno de la ciudad se lo inspecciona y el jefe de gobierno te manda un dato y encima de esos datos saca que vos no sos afín políticamente. ¿Qué pasa si mañana te llega una clausura? Y al trabajador o la trabajadora que recibe datos particulares de su profesión, de dónde trabaja, no estamos hablando de un municipio chiquito de 200 empleados, estamos hablando de más de 100.000 trabajadores de la ciudad que trabajan en el gobierno de la ciudad y sabe puntualmente que X trabaja en tal colegio, que tiene esa profesión, es muy invasivo a la privacidad de las personas. Imagínate que ahora que Jorge Macri sabe que Facundo es kirchnerista, ¿no? Le manda mañana una inspección, pasado otra, y de golpe y porrazo el local aparece clausurado. ¿Cómo se puede llegar a analizar esa situación? Y lo mismo ocurre con docentes a los que también recibieron este mensaje de Jorge Macri, un mensaje similar, muy personalizado obviamente porque contaba con esos datos privados, o también trabajadores de la salud felicitándolos por el accionar que llevan adelante dentro de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Un tema realmente grave que está tomando cartas en el asunto ya mismo la legislatura porteña, que en los próximos días también el bloque de Unión por la Patria, Frente Patria, va a presentar un pedido de información pública y también una resolución de preocupación por esta situación en donde el macrismo lamentablemente nos tiene acostumbrados, Carlos, a utilizar en medio de la campaña electoral datos privados que corresponden a todos los que habitan la República Argentina, ¿no? Una forma de campaña sucia, Martín. Más temprano en el programa yo decía que aquellas personas que están en contra de algo no lo comenten, no respondan, porque lo que hacen es aumentar el volumen, sobre todo en las redes sociales y en la actividad pública, de la importancia del otro, y es lo que el otro busca. Es decir, no te gusta el perfil ideológico de Francella y la película que él protagoniza, Homo Erectus, ni comentes eso. Abstenete de hacerlo, porque cuando comentas le estás dando la importancia que el producto busca y que necesita, por otra parte, para romper los límites de lo posible dentro de la lógica de su reproducción. Bueno, esto sería todo lo contrario, ¿no? Acá están utilizando en contra tuyo tus propios datos privados como para mostrarte que tienen poder del otro lado y que además te hacen una especie de campaña electoralista contándote todas las propuestas que llevan adelante, algunas medidas políticas que llevaron o que supuestamente iban a llegar y nunca llevaron adelante, y el poder que tiene en este caso la patronal por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto a docentes, trabajadores de la salud o incluso emprendedores es muy fuerte y es totalmente desbalanceada, ¿no? Mi punto es que si el dueño del negocio en la avenida Boedo no le hubiera contestado a Macri, eso hubiese quedado ahí. Cuando él contesta, habilita un diálogo y ocurre esto, la invasión de la privacidad por parte de un gobierno que consigue datos de los ciudadanos de Buenos Aires y que no solo les envía estos audios, sino otros de campaña, y eso lo hace de manera sistemáticamente. Lo mismo pasa con el mundo del mail. Martín, gracias. A vos, Carlos, y le mandamos un saludo a Jorge, que seguramente está escuchando. Bien, seguramente. Y enseguida nos whatsappeará, o será una inteligencia artificial la que whatsappee con su voz calcada. Lo que sucede, ¿no? Para conseguir un voto. Igual yo creo que por la
propositiva, lo que llama es a la gente a enterarse de que hay elecciones, ¿no? Este 7 de septiembre, claro, y el 26 de octubre, te guste o no te guste, votes a quien votes, ejercer ese derecho cívico es algo que no debemos dejar de hacer. Bueno, en esta ciudad el 45% del padrón votó en la última elección, muy poquito. Muy poquito. Muy poco. La abstención es mucha y se escucha. A lo mejor en parte por estas cosas, da lo mismo, a mí no me importa. No, la apatía generalizada del desprestigio y todo el tiempo el ataque a la política, a las palabras, ¿no? Corrupción, van horadando en los hogares de los argentinos y a las argentinas y termina pareciendo todo un gran hecho de corrupción, la democracia misma, ¿no? Y no es así ni debería serlo así. Más adelante en el programa, ¿con qué nos vamos a nutrir? Bueno, después de tantas pleitos, batallas y egos disonantes dentro de este país hiperbólico, vamos a traer a compartir con la tarde de Carlos Porlimeni una poesía de calidad, identidad cultural y diversidad poética, porque empieza el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, es del 19 al 22 de agosto, por fuera de las coyunturas políticas. El Festival Latinoamericano Poesía en el Centro renueva su compromiso de continuidad y va a estar sucediendo en, ya sabemos dónde, en el Centro Cultural de la Cooperación, y van a estar acá 3 de los participantes de este festival de poesía latinoamericana, que van a venir ahora a visitarnos al piso y nos van a contar cómo va a estar desarrollado, cómo fue la curaduría y por qué no deleitarnos con alguna poesía. Así que estamos esperando a los poetas y poetisas organizadores de este festival, Patricia Díaz Vialet, Juana Villafañe y el poeta Eduardo Álvarez Tuñón. Todos tienen nombres importantes en la poesía de la Ciudad de Buenos Aires. Tendremos aquí en vivo al grupo No Más Así, que está a punto de publicar en el Centro Cultural Borges su primer disco, un grupo que hace folclore del siglo XXI, sobre la Ciudad de Buenos Aires, el amor, el espanto, la poesía, los que gobiernan, si les regalamos la ciudad a los otros o la consideramos propia, ¿qué nos pasa? Hace mucho tiempo. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Jorge Luis Borges escribió un poema, uno de los varios poemas de su obra llamado Buenos Aires. Saben que cuando Borges volvió de Europa con su familia, publicó, pagando con el dinero de su padre, un libro llamado Buenos Aires, del que se vendieron apenas 300 ejemplares. Pero la ciudad de Buenos Aires, para él, que había sido educado afuera y murió fuera de Buenos Aires, en Ginebra, en Suiza, era un tema central. Algunos de los versos de esta, una de las varias formas en que homenajeó a Buenos Aires, son justamente famosos. Y la ciudad ahora es como un mapa de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos, ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado las comunes cosas de toda suerte humana. Aquí mis pasos tejen su incaducable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá, ligera. No nos une el amor, sino el espanto. ¿Será por eso? Que te quiero tanto. Que la quiero tanto. Es Buenos Aires. Para Eladia Blasquez, Buenos Aires era esta otra ciudad.
Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Les contamos más temprano que el grupo No Más Así, que tenemos de visita en el piso, va a presentar su primer disco de muchas formas, lo mismo en el Centro Cultural Borges, el sábado 30 de agosto a las 8 de la noche. Lo harán con entrada gratuita, que se retiran desde 1 hora antes del concierto, es decir, desde las 19, en el mismo lugar, en el primer piso, 2 personas, 2 entradas por persona. Avi González, guitarra del grupo, entre otras cosas. Violeta Videla, violín del grupo, entre otras cosas, incluyendo las voces. Gracias por haber venido a la radio esta tarde, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Por suerte, muy bien. Vos recontra equipado, ¿no? Bueno, con mate y guitarra. Y termo. Y termo. Mate, guitarra y termo. ¿Y el violín está? El violín está acá abajo, sí. A ver cómo suena el violín en la radio hasta ahora. ¿Se templó o se destempló? Sí, hay que ver. Cambié cuerdas encima. Esperamos que se escuche bien. Se escucha divino. ¿Está afinado el violín? ¿La guitarra? Sí, ella va a hacer lo que yo. Sí. Quiere que... Probamos los instrumentos en vivo porque saben que los instrumentos de madera en estudios de radio con temperaturas diferentes de la calle, con humedad, funcionan de manera diferente. La guitarra está bien, ¿no? Parece que sí. Está adaptada. ¿Salís siempre con el mate? Suelo salir con el mate, sí, la verdad es que sí. De tarde, de noche, me gusta. ¿Y qué pasa en la ciudad de Buenos Aires cuando andás con el mate y el termo? ¿Te dicen uruguayo, entrerriano? Siento que está bastante naturalizado. Me he cruzado a gente con mate también. A muchos mateicos sí, dando vueltas por acá. Mi sesgo es muy matero y voy a lugares donde la gente toma mate. Pero sí, Suelo tener un equipito ahí portátil y con el mate andamos. No Más Así. ¿No hubo mucho debate sobre el nombre del grupo o sí? Nos costó muchísimo. Sí. Es muy difícil poner nombre a un grupo. De hecho, hicimos un primer concierto sin nombre. Un concierto así medio íntimo en la casa de una música amiga que organiza conciertos y un poco el chiste es que vamos a tocar sin nombre y cuando termine el concierto cada quien en un papelito nos va a proponer sus nombres. Solo sirvió para reírnos un rato, pero no sacamos nombre de ahí. Y bueno, hay una danza que está integrada en el repertorio del disco que se llama El Palito. Son 11 temas en el repertorio. Son 11 temas de ritmos diferentes, muchos de ellos danzas. Y El Palito es uno que tiene como una seguidilla, un recurso lírico que es repetir una frasecita que es así nomás es, ¿no? Como, y nosotros medio que de ahí empezamos a jugar con eso y bueno, finalmente quedó nomás así. Para quien no lo supiera, es como un latiguillo del lenguaje criollo. Así nomás es, nomás así es, etcétera, etcétera, así etcétera. Es la cosa. Sí, un poco también como traer en el nombre esta idea de la simpleza y de lo espontáneo quizá que nos pasa con estas músicas y que nos pasa tocando estas músicas también. Entonces, bueno, en el nombre también queríamos reflejar un poco eso. En la comunicación se marca mucho el asunto de los ritmos bailables, la presencia de bailarines en el espectáculo y al mismo tiempo ritmos no tan repetidos respecto al canon central del folclore, la chacarera y la samba como ritmos madres y padres, o el malambo, pongamos. Totalmente. Sí, es un poco una síntesis. Los dos en nuestras infancias bailamos, yo quizá un poquito más de tiempo. Entonces, ahora nos reencontramos con la danza desde este lugar y bueno, armamos un lindo equilibrio. Para mí me sienta cómodo entre la música y la danza. Es un disco que está muy hermanado de la danza, entonces como que quisimos no solo desde el repertorio, sino también desde esto que mencionás, que en el espectáculo está la danza en vivo con unos que no es como un agregado al show, sino que es parte, integrada del concepto general, ¿no? de esta presentación. Entonces acordamos no sé, los silencios, ellos bailan los silencios y cositas así, como que un poquito estamos generando una conversación más íntima entre la danza y bueno, tenemos un eslogan que es una danza que escucha y una música que mira. Bien, ¿cómo es bailar los silencios? Bueno, hay algo que se da bastante
en el mundo para mí, ¿no? de la danza, que es que por ahí no sé, cuando el foco está puesto solo en la cuestión de la danza, la música queda en un plano más servicial, secundario, claro. Secundario, y también es hermoso cuando eso sucede. O viceversa, a veces cuando solo se piensa en la música, no te importa si alguien lo bailaría y generas un ritmo demasiado trabado para bailar, ¿no? Como demasiado complejo. Entonces, cuando te decía de equilibrio, es un poco eso, es como, bueno, una música que invita a que se baile, ¿sí? Y al mismo tiempo el que baila se va a encontrar con algunos compases más largos, digo, con esperas un poquito más largas, con que el tempo un poquito se mueve, y ahí viene lo que decía Viole de la simpleza, de la compleja simpleza, ¿no? Como paradójicamente hablando, que es esto de, no va a ser una música que esté con un metrónomo, ¿viste? Clavada. Entonces, como tiene mucho de vivo y de espontáneo, puede ser que una pausa sea más larga que otra, y también que esa decisión la tomen los propios bailarines, que si los vemos que hacen una pausa un poquito más profunda, nosotros escuchar eso y bueno, es una conversación. Qué bueno poder hablarlo en la milonga justicialista. Sí. ¿Hay tanda de folclore? Hay un poquito al final, una tandita. Una tandita, poquito así. Unos ratitos sobre el final hay un poco de folclore y hacemos un cambio musical. No, pero en general la milonga es milonga. Obviamente entre tanda y tanda pasamos un temita más cumbia o más del momento. Claro. Y ahí cada vez se prenden más a bailar ese temita, pero en general es tandas de milonga. Bien, y hay interna entre los que bailan tango cuando pasan otros ritmos que quieren solamente eso, porque sé que hay lugares donde no, a mí poneme a D'Arienzo. No, la verdad que es una milonga del amor, no se genera ninguna interna y es una vibra espectacular, como la energía que tienen estos chicos que nos visitan hoy acá. Bien. Yo una vez fui a tocar a la milonga justicialista y sí, en la tanda de folclore también bailaron un montón. Se baila todo, sí. Básicamente como ustedes decían, bailar para mirar y como es, no, escuchar para mirar y bailar para escuchar. Sí. Hay algunos ritmos de la historia de lo que se llama la música de raíz folclórica en la Argentina, como la refalosa, el palito, el cuando, la cueca cuyana, el palapala, el guayno, el escondido, la tonada cuyana, la vidalita santiagueña, el rajido doble y el estilo, que no están en el corpus central hoy porque no cabe todo, o tal vez el paso del tiempo. Algunos son muy antiguos, como el palapala o el cuando. Algunos viajaron desde Chile hacia la Argentina, cuando en Cuyo en realidad no existía formalmente la zona como parte del virreinato del Río de la Plata, sino la Capitanía General de Chile. Es una historia de geopolítica y de cultura también, así como la samba y la chacarera bajaron al norte argentino desde el virreinato del Río de la Plata, con sede en Lima, Perú, y se contagiaron los ritmos y fueron modelándose de forma distinta. Ustedes trabajan un poco eso, los ritmos perdidos o menos tocados. Sí, bueno, total, hay algunos casos que, por ejemplo, el llamero, que es un guayno, y el guayno como género también se diversificó mucho, ¿no? Como las zambas, que podemos encontrar 3 zambas que sean casi opuestas en carácter, ¿no? Que tengan, entonces como que hay algunos que pudieron, para mí eso, de tener una cuestión de cantidad de composiciones, descubrir distintos caracteres. Pero hay otros que, como te diría, que hay, a veces hay, en el caso del palito o el pala, son como danzas que tienen una sola melodía o dos, si buscamos con el lupa. pala pulpero, por ejemplo. Pala pulpero, exactamente. Entonces, bueno, nada, nos pareció como muy tentador desde ahí, y además que bueno, son realmente como caracteres que nos parecía como muy cómodo abordarlos, porque tienen un poco de las cosas que nos seducen a la hora de elegir las músicas, que son como, está todo el tiempo la reflexión, ahí está el amor, está la cuestión social, la huella también, ¿no? Es algo parecido, hay poquitas huellas y a lo mejor sería bueno que hubiera muchísimas más. ¿Quieren tocar ahora en vivo un poco? Dale. ¿Templados ya los instrumentos? Dale, vamos a tocar el palito, ¿sí? El palito, que hasta tiene como el nombre del tema, es el nombre del género, es como si la chacarera se llamase la chacarera, ¿no?
así nomás es. ¿Cómo quieres que yo apague fuego de amor encendido? Así nomás es. Un dolor en el pecho y los médicos me dicen, así nomás es. Que no es dolor, que es amor, que va criando raíces, así nomás es. Recuerdo cuando pusiste tu mano sobre la mía y llorando me dijiste que jamás me olvidarías. Y llorando me dijiste que jamás me olvidarías, así nomás es. Tienes una cara tal y una mirada excelente, así nomás es. ¿Cómo no has de cautivar a un corazón inocente? Así nomás es. Yo no sé qué me habrás hecho para que te quiera tanto, así nomás es. Sin duda dentro de tu pecho mantienes algún encanto, así nomás es. Recuerdo cuando pusiste tu mano sobre la mía y llorando me dijiste que jamás me olvidarías. Y llorando me dijiste que jamás me olvidarías, así nomás es. Así no va a ser. ¡Qué lindo palito! Muchas gracias, Violeta y Avi. Hay que decir que este tema de los hermanos Ábalos, pero la mayoría del repertorio grabado en el disco de los 11 temas son composiciones tuyas, Avi. Sí, sí, está repartido ahí y hay algunos casos específicos como el cuando, que tomamos la melodía tradicional, que en algunos casos son músicas de más de 50 años, también eso a mí me parece un atractivo, ir a eso. Me imagino si alguien canta alguna canción mía dentro de 50 años, me va a parecer como ya un fenómeno en sí, y hay algo de eso, ¿no? de la resignificación de las cosas, en algunos casos, y en otros simplemente la visita, ¿no? Como ir a visitar esos tiempos y ver qué les pasan a esas músicas cuando nos escuchan y qué nos pasan a nosotros cuando las escuchamos. Y en el caso del cuando hay una modificación solamente de la letra, ¿sí? Como que quisimos mantener la melodía y bueno, intervenir desde el arreglo y desde la historia, ¿no? De la historia que contamos. Así que, bueno, en algunos casos son composiciones 100% mías y en otros un poquito de modificaciones de la letra. Y de ir a las fuentes también, ¿no? Julio Argentino Jerez, Andrés Chazarreta, los hermanos Ábalos son como padrecitos fundadores de lo que llamamos la música folclórica. Sí. De hecho, el folclore en Buenos Aires empezó a escucharse y a difundirse en las radios exactamente cuando Andrés Chazarreta y su compañía de música vinieron a Buenos Aires en los años 30, en medio del apogeo del tango, pero cuando el tango todavía era una música con mucha ruralidad, con 3 guitarras o 4 guitarras detrás de los cantores, y se produjo ahí como una especie de fusión. El desembarco del folclore en Buenos Aires es con Andrés Chazarreta. Ustedes tocan un tema de Chazarreta. Totalmente, sí. Bueno, y también tiene mucho importancia en la danza, ¿no? Como a la hora de estandarizar como las coreografías y de esa manera poder divulgarlas. Es que eso se llamaba la compañía nativista. El folclore no se llamaba folclore, sino el arte nativo y el nativismo, e incluía básicamente la danza folclórica y además las canciones, algunas de autores anónimos,
otras de autores anónimas, pero anotadas en los registros por los señores que tenían nombre y apellido propio y cobraron luego los dividendos de esas obras sin que fueran propias, incluyendo algunos de los mencionados acá, dicen las leyendas de la historia. Siempre alguien buscando el excedente, ¿no? Y Claro. la renta. O lo que está ahí y después lo tomo, lo modifico un poco y lo incluyo a mi nombre a la hora del dinero. Siempre un Esas brillo, cosas que un pasan, brillo. esas cosas que pasan, pero también con el arte popular y la escasa vigilancia que había de parte de los creadores durante mucho tiempo de su propia obra, era posible. Hoy suponemos que mucho menos. Les vamos a pedir una más aquí en vivo en la radio, si ustedes quieren. Aclaremos que es un dúo acá en la radio y tocando en vivo falta un bandoneón. Falta Fede Signis, sí. Mandamos un beso a Fede. Le mandamos un beso a Fede que no pudo estar acá, pero lo extrañamos. Bueno, hacemos una cueca que en este caso sí es una composición propia y tiene una breve historia que está dedicada a una gente que conocí en un viaje por Catamarca, especialmente en el departamento de Tinogasta y en un pueblito muy chiquitito y hermoso que se llama Saugil. Bueno, estando de paso conozco ahí al primer personaje de esta cueca, que es el Ñato Pereira. Buen nombre, ¿eh? Sí, Ñato Pereira. Ñato Pereira tenía muchos años, o por lo menos parecía tener, pero muchos, y bueno, yo iba como silbando por las callecitas que ni siquiera eran callecitas porque no había como un orden de las casas así como una al lado de la otra, sino que eran más espaciadas, entonces eran caminitos y bueno, y el Ñato me chista y me dice "Shh". Entonces, un poco asustado, enseguida larga la risa y bueno, se acerca a conversar, ¿no? Y charlamos como un montón de horas, como 3, y bueno, me dice, ¿y a dónde va usted a todo esto? Después de charlar las 3 horas de la vida y de las uvas. Le digo, no, me dijeron que venga a conocer las dunas mágicas, que era el atractivo del pueblo. Me dice, no, pero a esta hora no, usted está loco, porque... ¿Era la siesta? ¿A qué hora era? Y no, ya se había hecho la nochecita. Serían las 8 de la noche, 9, y yo andaba con una carpita. Y entonces me dice, no, vaya a la casa de Román y Emilce, que los va a encontrar acá, son 2 hermanos, dígale que va de parte mía, de Ñato Pereira, y bueno, duerme ahí y mañana va tranquilo. Entonces, bueno, hago eso mismo, y cuando llego estaba Román y Emilce ahí en la veredita, que no era vereda, ¿no? De vuelta, era como estar ahí afuera en la puerta de la casa. En la puerta de la casa tomando unos mates y bueno, me hacen una suerte de cuestionario porque, claro, yo era un desconocido de Buenos Aires y parece que aprobé y me terminé quedando, ¿viste? Y bueno, el otro día... ¡Qué suerte! Sí, es que era muy linda cada una de las preguntas, no me quiero extender, pero realmente como que les importaba mucho, no sé... ¿Qué hacías ahí? Sí, y también como cómo estaba, ¿viste? Y tratar de conocerse en lo profundo y superando los prejuicios, y de repente me preguntó qué libro estaba leyendo y leyó un poquito del libro que yo estaba leyendo. ¿Y qué estabas leyendo? Yo estaba leyendo un libro que se llamaba Andar, una filosofía. Y bueno, justamente hablaba del caminar y del viajar, y bueno, y terminamos conectando con mucho cariño. Entonces yo me terminé quedando, no sé, como 3-4 días, y el último día voy a las dunas y les compongo esta cueca de agradecimiento, porque realmente yo estaba muy impactado por el día a día que ellos viven y también por el cómo, ¿no? Por sus principios, por sus valores. Entonces, Román, por ejemplo, trabajaba de atender el pueblo tenía un solo teléfono de línea. Entonces el trabajo de Román era, si vos querías hablar con doña Juana del pueblo, llamabas y te atendía Román y te decía con quién quiere hablar, y cuando vos le decías con doña Juana te decía, ok, ¿a qué hora? A las 4. Bueno, entonces él iba a la casa de Juana y le decía, che, a las 4 tenés una llamada. Y el teléfono estaba roto hacía 1 mes y pico, ¿viste? Eso ahora, digo, esto porque 2010, durante muchos años la vida fue así. Total. Y bueno, entonces eso, yo les hice esta cueca y llegué a hacerle la mitad nomás y se las mostré, y bueno, y la terminé en otro pueblo, así que cada vez que... Linda historia para preludiar una cueca así, claro. Muy lindo preludio.
contarles a mis hermanas, a mis hermanos. Mis ojos han de contarles a mis hermanas, a mis hermanos, así de todita la belleza que de su pueblo ya se han llevado. Contarán mis ojos sin apuro y en detalle de la belleza que se han llevado. Yo ando cantando esta cueca, me atranco lento y mirando bajo, así casi que como diciendo todas las gracias por lo brindado. La cueca atranco lento voy diciendo todas las gracias por lo brindado. Y en las vueltas de esta cueca quiero recordar esa nochecita allá en el patio, conversando y aprendiendo de todito su pasar. Para doña Emilce el romancito y el doñato, dejo en mi canto todo mi amor. Segunda. Paisaje más lindo que su tonada llenita y calma. No hay un paisaje más lindo que su tonada llenita y calma. Y verá, parece que veo el cerro, cada palabra que usted regala lleva la palabra, la belleza del paisaje, sabiduría que usted regala. Y en cada viña racimo, en cada uva alguna esperanza. Ay, mi Dios, la humildad que hay en sus ojos, con eso alcanza, con eso alcanza. Sencilla que apuna ya en la esencia florecida. San Gil querido, aquí va mi gracia. Y en las vueltas de esta cueca quiero recordar esa nochecita allá en el patio, conversando y aprendiendo de todito su pasar. Para doña Emilce el romancito y el doñato, dejo en mi canto todo mi amor. Hermoso, ¿no? Justicia cuequera sería. Justicia cuequera en vez de poética. O más o menos así. Gracias por haber venido, Violeta. Gracias, Avi. Gracias, muchas gracias chicos. a ustedes. Si quieren chequear, nomás así se llama el grupo. De muchas formas lo mismo. El disco, la presentación en vivo, Centro Cultural Borges, sábado 30 de agosto. A veces haciendo muchas veces lo mismo de la misma forma o de una manera distinta, uno hace un camino. Esa es la verdad. Totalmente. Quiero agregar que vamos a contar con, bueno, además de Federico Signis, que es parte de este trío, con unos invitados, invitadas que admiramos mucho. Vamos a estar compartiendo con un ensamble de cuerdas, que son unos chicos que formaron parte de un programa de becas llamado Marta Argerich, que son de distintas orquestas escuelas, así que nosotros con Violet tuvimos la suerte de ser docentes de ese programa y ahora vamos a compartir con muchos de esos estudiantes. Va a venir Agustín Luhrmann en la percusión y va a estar Juan Cruz Tavares y Belén Fernández haciéndose cargo de la danza, que es un poco la imagen de todo esto que estamos haciendo. Así que bueno, nada, contarles eso. En las redes son muy nuevitas porque este es un trío que viene de tres artistas que venimos haciendo caminos individuales. Violeta Videla, Avi González y Federico Signis, y nos juntamos para hacer este trío que se llama Nomás Así, así que en alguno de esos nombres nos van a encontrar y se van a ir enterando. Este es un concierto que como espectáculo lo vamos a hacer por única vez este año en Capital. Después tenemos un ciclo de conciertos compartidos en Tames, que ya les contaremos, pero bueno, este es un concierto único, así que esperemos encontrarnos ahí porque sinceramente va a estar muy hermoso. Ojalá que sí, ¿eh? Es bueno escuchar nueva música buena.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Roberto Caballero está en AM530. Máximo Kirchner, lo saludamos, está presente aquí en la 530. Gracias, Máximo, por venir. La Argentina hoy, como está planteado, es un territorio en disputa. Y yo quiero que sea de los argentinos y Argentina. Claro. Después adentro los habemos peronistas, no peronistas, ya vemos de todo después. Pero se decide acá, porque la que decide es la sociedad argentina. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Somos Radio. AM530. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. ...23 ahora, en lo que sigue, la previa al 15º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. No podríamos decir que estamos exentos de apellidos importantes en la historia argentina. No, y que estos tres invitados todos con grandes trayectorias, como para hablar largo y tendido, y tenemos esta breve entrevista para hablar del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. En lugar de lo que usted dijo, corto y sentado va a ser. Claro, corto y sentado.
No va a ser largo y extendido, sino corto y sentado, pero acá estamos, los voy a presentar. Le damos la bienvenida entonces a Eduardo Álvarez Tuñón. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por habernos invitado. Sobrino de Raúl González Tuñón. Claro, pero programador también de este 15º Festival Latinoamericano de Poesía. El programador, programador. El gran es Juano Villafañe. Hola, Juano, bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. No voy a decir hijo de... Todos somos hijos de, eso viste que está mal visto en la sociedad ahora ser hijo de, por suerte los que estamos orgullosos ser sobre hijos todo si no de se ser. Aclara la otra parte. Pero como los que estamos orgullosos de ser hijos. Pero ¿quién no quisiera ser hijo de Javier Villafañe? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, bienvenido hijo gracias. Y también muchísimas gracias por ser además hijo de Javier Villafañe. Bien, excelente. Y tengo a mi izquierda a la gran poetisa. ¿Cómo andás? Bien. Patricia Díaz Vialet. Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, todos han publicado libros, ¿no? Sí. Los tres. Sí. Todos han publicado libros. Por eso, en esa extensión que yo describía al principio de la entrevista, es que podríamos hablar de las enormes trayectorias que tienen los tres, pero nos detendríamos durante mucho tiempo y espacio, que es lo que no nos alberga hoy, el tiempo y el espacio. Así que lo primero que voy a preguntarte, Juano, es que programaste de nuevo esta semana, este mes, agosto poético del Centro Cultural de la Cooperación, en este 15º Festival Latinoamericano, que naciste en Quito, en Ecuador también, eso nos podés contar, y que contanos un poco de esta gran grilla que tiene este festival 15º, que se sostiene en el tiempo como una política cultural más que interesante en el Centro Cultural. Sí, cómo no, el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro lleva ahora adelante su 15ª edición y siempre estuvo acompañado por el Agosto Poético. El Agosto Poético recurre al mes justamente para indicar una relación muy diversa con el propio festival, porque incluye a todas las artes del espectáculo, incluye a la danza, incluye al teatro, incluye a la música, ¿no? Entonces el Agosto Poético tiene una relación en la cartelera con espectáculos que se desarrollan de manera estable durante el mes de agosto, acompañando justamente lo que es la propia edición del 15º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que reúne a poetas latinoamericanos, por supuesto, de nuestras provincias. Es un encuentro federal, típicamente federal, y por supuesto poetas de Cava, ¿no? Sí, recién leía, antes de que llegaran, un poco todo ese despliegue performático que tiene el festival, y como bien decías, mucha presencia federal. Está bueno que tiene de toda la región de la Argentina, vasta y extensa también en su desarrollo poético, ¿no? Porque este país es verdaderamente muy poético. ¿Qué pensás? Sí, es muy poético. Hay gente que se siente muy atraída por la poesía, y este festival en particular lleva muchísima gente. Las mesas de poesía, que a veces uno va a un café literario y hay poquita gente, bueno, acá se explotan. Sí, incluso hay gente que a veces se sienta en el piso o en algún otro lugar de la sala, porque hay mucho interés, mucha avidez por escuchar, sobre todo en estos momentos que, bueno, no tengo ni que decirlo, que estamos pasando momentos terribles con ataques a la cultura que son sistemáticos, fatales. Bueno, hay muchas ganas de escuchar poesía, porque, bueno, es sentirse vivo, ¿no? Sentirse vivo, escuchar poesía, compartir con otro poeta, trazar lazos, hablar, compartir, escuchar reflexiones, porque en el festival no solamente hay poetas que leen sus poetas, sino que también hay mesas que las llamamos conversatorios. Es una suerte de conversación, de debate, de mesa redonda acerca de temas que tienen que ver con la poesía, y el público, la audiencia, los que van a escuchar son personas muy interesadas, se hacen preguntas realmente o sea, uno nota que están muy pero muy interesados en el tema, en los temas que se tocan. Así que es un festival con reflexión, con debate y también con escucha, ¿no? Es ese momento que uno se toma media hora, 1 hora, 2 horas para sentarse y escuchar, a ver cómo impacta la poesía
tan variada de todos nuestros invitados, cómo impacta en el corazón de una persona, ¿no? Es un momento, un remanso, ¿no? Un oasis, que uno se sienta, apaga el celular, deja las pantallas y escucha, persona a persona, cuerpo a cuerpo, qué tienen para decirme estos poetas. Qué lindo. Pasa también un poco en el marco universitario y a veces cuando uno agarra un libro, eso mismo que describís, ¿no? Dejar un poco las pantallas y escucharse. Y si lo pensamos, conversar viene de unir versos. Versar, conversar. Dos personas que conversan, un conversatorio, son versos que están entrelazados entre sí. Oraciones, palabras, sensaciones que están entrelazadas entre sí. Conversar es anticapitalista a esta altura de las cosas también, ¿no? Sí, y la poesía totalmente anticapitalista también, así que realmente nosotros nos sentimos orgullosos de que sea esta edición número 15 y cada año hay más gente y más ganas de participar, mucha gente manda sus libros, la curaduría del festival se realiza a lo largo de todo el año, es un tema, no digo difícil, pero bueno, que lleva muchas horas de trabajo, entonces mucha gente manda sus libros, sus poemas, y siempre nos preocupamos por invitar a poetas que tengan una larga trayectoria, gran reconocimiento, y a otros poetas que no. Que están emergentes. Claro, que exactamente, que quizás tienen un libro publicado, un pequeño libro publicado, que tienen una obra corta, pero no por eso menos valiosa. Entonces, esta diversidad de estilos y de edades es muy rica, enriquece mucho al que va a escuchar y al que organiza, bueno, que somos nosotros, ¿no? También nos enriquece. Qué lindo. Juano, te felicito por sostener 15 años, un festival que eso es un montón. Recién hablábamos de que se hace camino al andar, pudiendo sostener, ¿no? Y perseverar. Pero por eso es que el Centro Cultural de la Cooperación es el Centro Cultural de la Cooperación. Pero entre otras cosas por este programa también latinoamericano. Contame cómo vos, que fuiste abogado, juez, yo en realidad soy un invitado del festival y de la generosidad del festival. Es decir, no he participado en su organización. La organización... Porque le voy a decir a la gente que no te está viendo, está hablando Eduardo Álvarez Tuñón, dirigiste una colección de poesía, sí, ¿no? Dirijo una colección. El Aura. Ahora, el festival me parece en este momento, el de la Argentina y del mundo, algo milagroso. Es decir, tiene algo milagroso, es un lugar de resistencia. Si hay algo fuera del mercado, maravillosamente fuera del mercado, es la poesía. Y esto está organizado con muchísima amplitud, con muchísima eficacia y con muchísimo esfuerzo. Por eso yo me siento, digamos, muy orgulloso y muy contento de haber sido invitado. Sí, dirijo una colección de poesía que se llama El Aura, de Libros del Zorzal, pero claro, con todo lo que esto significa que... Sostener hoy, decís. Sostener, claro. Sostener esto se está haciendo cuesta arriba. Siempre muy difícil, aunque Libros del Zorzal es una editorial comercial, pero padece lo que padecen todos, y más en una colección de poesía. Ahora, el festival es algo maravilloso desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y son esas cosas que te pueden llevar a concluir que en la Argentina no está todo mal. Claro. Perdido. No está todo perdido. No, claro que no. Y esto es una cuestión que me parece muy importante. Tu tío abuelo escribió un famoso poema en que proponía ponerle un gatillo a la luna para que esto cambie. Y de ahí disparar contra este mundo para que alguna vez algo cambie. Es posible que el lugar del poeta, Juan Gelman también tiene mucho al respecto, sea el del francotirador. Claro. Y esto es una metáfora, ¿no? Polimenia se dialogar a Gelman con y bueno, es que por supuesto, Gelman no hubiese existido si no hubiese existido y el primer libro de Gelman, Violín y otras cuestiones, tiene el prólogo de Raúl González Tuñón, ¿no? Y por ahí la poesía como la conocimos de algunos grandes españoles, por ejemplo, Miguel Hernández no hubiese sido la misma de no haber mediado la figura de tu tío abuelo Raúl González Tuñón. Es una figura retórica, decir, disparar desde la luna, gatillar sobre la maldad. Shakespeare de alguna manera anunciaba el sentido de considerar al poeta como un espía de Dios.
en la tierra. Entonces también había un mirador allí, ¿no? Que atendía los conflictos terrestres, ¿no? Que los poetas podían llegar a reconocer. Y este sentido de lo crítico está muy asociado para mí fundamentalmente a la importancia que adquiere hoy la experiencia poética colectiva, la epifanía, el lugar en donde se origina el sentimiento en los hombres, que prácticamente tiene una condición, la belleza poética, la belleza literaria, de ser la formadora justamente de la inteligencia humana, ¿no? La inteligencia humana se construye a través de la belleza que ofrece la poesía, ¿no? Y la belleza que ofrece la poesía, o pueda ser el relato, o el cuento, o la novela, o el ensayo, son a su vez los que generan, o las que generan la inteligencia humana, que a su vez de allí se deriva la inteligencia artificial. Entonces estamos viviendo una etapa en donde se resiste desde la naturaleza, en donde se origina la metáfora, en donde se origina la imagen, en donde se origina el símbolo. Es el lugar, digamos, del convivio, de la participación, del encuentro, originado justamente en los sentimientos originales que produce la poesía y no el artificio, ¿no? Qué montón de cosas, ¿no? Bueno, arte versus artificio, por vayamos ejemplo. de a poco. Es Claro. interesante porque, bueno, cómo escapa la poesía para seguir existiendo a esa lógica mercantilista en donde también la literalidad es combustión y no metáfora, pero sin embargo también, no sé qué pensás, Patricia, de que la poesía tiene que incluirse en esa lógica, porque si no la gente deja de de ser capaz de metaforizar o de comprender metáforas, y también se desprende de esa parte estética y ética que tiene y convoca e invita a la poesía, ¿no? Sí, vos decís que la poesía no tiene que escapar de la lógica, ¿de cuál lógica? Digo que en algún momento, no por humanizar o poetizar la lógica mercantilista, pero bueno, no pueden fragmentarse a un nivel de no cohesionar, porque si no, más que resistir, ¿cómo hacemos que exista? No, la poesía existe porque, bueno, existen los creadores, existimos los poetas, los creadores. Yo no podría vivir sin escribir, o sea, uno escribe porque no le queda otra, porque es algo que surge es como respirar, voy a decir, ¿por qué respirás? Y bueno, porque tengo que vivir. El poeta, esa es la primera parte, por supuesto, es el origen, ¿no es cierto?, de la creación. Después, bueno, cuando uno escribe un poco más, quiere publicar. Bueno, después de la publicación, bueno, viene la difusión, o sea, ese libro vos querés que lo lean. Sí, leer y comprender lo que escribís. A mí me encanta lo que escribís, yo te leo y te comprendo. Bueno, pero ¿cómo es para que para que la gente no deje de leer y comprender? Porque lo otro avanza a pasos fuertes. Sí, lo otro avanza, pero cuando vos lees un poema en la radio, por ejemplo, o en un ciclo literario, hay mucha gente que está caminando, y escucha. O sea, ¿por qué? Porque tiene, como decía antes, un atractivo, un magnetismo a la poesía. La poesía leída, ¿no es cierto?, por el mismo poeta o por un actor, tiene un atractivo. O sea, la gente sigue escuchando poesía. Quizás no se venda como se venden, bueno, la novelística o la narrativa o la ensayística, pero tiene mucho atractivo porque conecta, la poesía va directo al corazón. Eso siempre fue así, por otra parte, Directo. ¿no? La poesía nunca fue un éxito de masa, salvo cuando se trató de escritores como Pablo Neruda. Está la frase de Guillermo Boido: la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Es más o menos así. Me acordé de una respuesta de Hellman en una entrevista en la televisión argentina, en que le dice: ¿y usted cuando escribe? No, yo no elijo cuándo escribir. Claro. Es la poesía la que me toma a mí, me hace escribir a la fuerza, ¿no? Como si la poesía fuera una fuerza fuera del individuo que captiva, toma al individuo, y entonces el individuo es escrito por la poesía. Y Octavio Paz decía que la experiencia poética para las mujeres y para los hombres es un estado de reconciliación con el mundo. Claro. O sea, que uno a través de la poesía se reconcilia con las cosas, ¿no? Las ordena, decís.
las ordena, se reconcilia y se vincula afectivamente, justamente a propósito de estos grandes debates que hay hoy con la inteligencia artificial, también desde las ciencias como la neurolingüística, hoy estamos con todo, ¿no? Se considera muy importante el sentido afectivo que produce la poesía, la palabra, ¿sí? Aquello que no tiene esa profundidad de lo poético no impacta tanto en aquel que conoce y es un gran lector de poesía como en aquel que no lo conoce, que no conoce la poesía demasiado. O sea, yo creo que allí se produce un fenómeno muy particular. La poesía penetra, ingresa, profundiza en la vida humana de una manera única y muy particular. Yo creo que eso hace que el ritual poético, el ritual del encuentro, el ritual por acercarse a la palabra, el afecto que genera la palabra. La palabra genera un afecto y el vínculo con lo poético que es irreemplazable, no se puede reemplazar. Inclusive en este mundo que vivimos hoy, esta gran mutación cultural que ha producido el mundo de la tecnología, de las nuevas tecnologías, esta gran mutación, ¿no es cierto?, de que el hombre termina viviendo como dentro de una burbuja, ¿no? Lo que lo transforma y lo relaciona con su territorio, lo relaciona con su barrio, lo relaciona con la comuna, justamente es el afecto que genera la palabra, la multiplicación de la palabra, la relación con la palabra. Entonces la poesía acerca, la poesía multiplica, la poesía relaciona, no aísla. No estamos desconociendo la importancia de las redes en absoluto, para nada, ni siquiera para la difusión de la poesía, ¿no? Pero creo que es muy importante reconocer la comunicación y lo que tiene de afectivo el mundo poético, de tal manera que el amor se puede reconocer en la medida que se pueda tocar, ¿no es cierto? Hoy en el siglo XXI además consideramos las letras de los grandes autores de poesía para la música como parte del ideario de la poesía, ¿no? Desde los tangueros, desde los que escribieron las grandes letras del tango como Homero Mansi o Enrique Santos Discépolo, hasta los que escribieron las grandes letras del folclore como entre otros Armando Tejada Gómez, o si se quiere, estoy pensando en Manuel J. Castilla para no quedar mal con el resto, o Luis Alberto Spinetta, o Miguel Abuelo, o Charly García en la versión del siglo XXI. Hablaste recién del silencio que produce la poesía, de esa interrupción de la lógica y de que todos nos quedamos así. Sí. ¿Qué poemas sabes de memoria? No, de memoria no puedo leer. ¿Qué poemas podés leer? Bueno, mira, hablando de música, que estabas hablando recién de Tejada Gómez, de Castilla, de Charly, bueno. Es muy larga la lista, busca tranquila. No, es el primer poema del libro que voy a presentar ahora en breve, el 9 de septiembre, que se los voy a dejar. Este es un libro que tiene que ver con la música, es una relación, o sea, es la poesía relacionada con la música y con lo que deja la música y las letras de la música. Se llama En nuestra otra edad y tiene una frase de Seminare: porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Una canción se desmorona como un ancla de plumas memorables en nuestra otra edad. Es una brújula contundente y precisa, derriba el verso certero con su doble melodía de peligro. Nos increpa si no la recordamos, se ciñe con su nutrida letra en nuestra otra edad. Si fallamos, si adulteramos la tonalidad, la canción nos atraviesa dulcemente, nos pulveriza la soberbia de creer que todo lo demás está olvidado. Se fija en su escudo inalterable. Por eso, cuidado con la música. Ella suele ser estoica, no se amedrenta frente a nuestro ímpetu irrisorio. Es una cuerda amarrada por siempre en nuestra otra edad. Un montón ahí, ¿no? Aplaudimos a Patricia Díaz Vialet, que acaba de leernos una poesía suya. Otra edad, ¿no? Sí.
Yo escribí este libro en base a recuerdos míos con la música. Este es un recuerdo de un recital que fui de Serú Girán en el 80 en la Rural, en el picadero de la Rural. 60.000 personas. El 30 de diciembre de 1980. Exactamente, transmisión en vivo de la televisión. Eso no me acordaba. Le quiero decir, sí, perdón, eso fue, perdón. En 1980, ¿no? Es un recital histórico de Serú Girán. Yo fui. No, le quería decir a la gente que por ahí está inquieta y preguntando que este Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que es la 15ª edición, se va a suceder del 19 al 22 de agosto, ¿no? Porque están preguntando seguramente, digo, toda esa programación, a dónde pueden entrar, ingresar, averiguar en dónde se está dando. Y justo 19 es mañana. Sí, mañana. De mañana al viernes. El día de mañana, martes, a las 19 horas, se realiza la apertura del festival con la participación de todos los invitados internacionales, inclusive, vamos a hacer una breve presentación de lo que implica el festival, y Ana María Gobo va a presentar una propuesta poético-teatral como apertura, ¿no?, simbólica del festival. Así que mañana a las 19 horas se presentan todos los poetas internacionales, Ana María Gobo, y los que organizamos el propio festival damos unas palabras de bienvenida. Una narradora oral electa para abrir un festival de poesía. ¿Sabes tu poesía de memoria? No, puedo decirla a través de un libro. ¿Y tenés el libro acá? Lo puedo salir a buscar. Sí. Dale. Va Juan a buscar el libro, y mientras le pregunto a Eduardo Álvarez Tuñón, en el marco de este programa, sé que hay también la poesía en tiempos de inteligencia artificial y que tiene muchas propuestas diversas y que tiene perspectiva federal y también, porque no feminista, ¿no, Patricia? Este festival, te quería preguntar, Eduardo, vos, ¿de qué forma vas a participar dentro del marco del festival? En la lectura. Voy a leer algunos poemas propios. ¿Querés contarnos ahora? Sí, voy a leer algunos poemas de un libro que se llama La ficción de los días, y que es una especie de meditación un poco sobre el paso del tiempo, ¿no?, que también tiene un poco que ver con algunas cosas vinculadas a la música, y ya que estamos en la radio, vinculadas a la voz, ¿no? Sí, tenés buena voz, ¿eh? No es que yo tenga buena voz, es que una vez leí, bueno, no sé si lo puedo contar, pero una vez leí que me atrajo mucho en unas revistas de divulgación científica, no sé con qué grado de seriedad, que las voces se elevan en vibraciones, claro, y nunca se pierden. El problema es que se mezclan con otros sonidos de la Tierra y con otras voces. Por lo tanto, si alguna vez lográramos a esas voces separarlas de las otras, podríamos tener una eternidad en la voz, que es lo que nosotros creemos que es más efímero. Posiblemente esto que estuvimos diciendo acá sea eterno. Esto nos trae cierta responsabilidad, nos tenemos que cuidar con lo que decimos. El viejo sueño de Antonio Machado, claro. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios, y un día mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. El sueño de conversar solo con uno, a lo mejor para Machado era a Dios, o a lo mejor era él mismo y su conciencia. O voces que no se pierden, sonidos que no se pierden. Va a leer Juan Villafañe de su propio libro. Que no se va a perder lo que va a leer. Gracias. Eso con mucha suerte. Último aprendizaje. Con mi padre aprendí que antes de morir hay que encontrar a la madre. Con mi madre que uno se muere sin padre y sin madre. En el ramo vive el jardín y en su fondo se fija el otro ramo. Con la pérdida se acrecientan los ramos y los fondos del ramo. Pero ya nadie levanta el jardín con las manos, solo se desea la entrega y se ofrece su fondo. Nadie levanta un jardín, por eso estamos llenos de fondos y de ramos. Como exceso nos rodean sus habitantes, su perfume y su fondo. Uno va solo a la cita con su ramo de espera, y uno espera levantarla de nuevo. Ella espera el ramo, su primer perfume. A mi madre la subí con su ropa de teatro. Es imposible levantar un jardín. Muy bueno.
Bueno, como se verá, todo va inmediatamente al hueso cuando de poesía en serio se trata, ¿no? Y es conmovedor también, porque siempre te dispara y te lleva a subterfugios, como bien decías, de tu voz interna y de tu propia conciencia. Una vez vi un graffiti que me causó mucha gracia, porque no sé quién lo habrá escrito, tenía que ver con la poesía. Y decía: crean la poesía, no se deje engañar por los hechos. Tiene cierto encanto, ¿no? Seguramente lo escribió un poeta, de eso estamos seguros, un poeta anónimo. Bueno, ¿qué? Silencio poético. Fue un silencio, así pasó un ángel. Claro. No, me quedé pensando en la poesía de Juano, me llevó a pasear. La otra vez nosotros compartimos con los oyentes un momento de Jorge Don en televisión después de que canta el polaco Goyeneche, Naranjo en Flor, que cuando la gente va a aplaudir, vieron cuando termina un poema, uno no sabe si permanecerá en la emoción del silencio como en Japón o romperla con un aplauso, y a veces el aplauso no dice nada pero llena el vacío, y Jorge Don en ese momento, después que canta Goyeneche, Naranjo en Flor, dice: no aplaudan. No aplaudan. Que continúe la vibración de esa emoción. No quebremos la emoción porque hay que seguir. Uno aplaude a veces para salir también, en ¿no? todo caso, rápido del problema. Otro día plantemos un árbol, un cerezo, un naranjo, en homenaje a eso. No hace falta interrumpir la emoción con el aplauso. Pero, escuchándote recién, dice, por ejemplo, una oyente nuestra, Patricia, que está en Villa del Parque, hay esa poesía de Patricia, hay esa cuerda que es la música, y no necesita decir mucho más para decir: aquí está la emoción, ¿no? Claro. En la radio nos gusta no interrumpir la emoción, dejarla que cunda, así que gracias por haber colaborado con eso, ¿eh? Sí, muchas gracias. Me quedó pendiente preguntarle a Eduardo, ¿no? Sí, de su gusto. Poema, que ya que cada uno nos leyó uno, si quisiera leernos uno. Bueno, podría leer un poema. Estamos anticipando el festival, entonces. Sí, exacto. Es un spoiler del Festival 15º Latinoamericano de Poesía en el Centro, del 19 al 22 de agosto, en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, el poema es el poema a la voz, el que recién... Con gusto, dale. Le comenté, es ese poema a la voz. En la radio solo somos voces. Claro. Así es. Y eso es lo que me gusta. Muy lindo. Lo que por ahí aspiramos a hacer después de esta lectura. Una voz. La voz. Viejos actores, casas desiertas. Comprendo sus callados mensajes. Nada hay tan efímero como la voz humana. ¿Por qué entregamos primero nuestra música? Quizás como las lluvias, sepamos en las tardes que un aroma precede la caída y que nos sigue una secreta calma. Los árboles lo dicen en silencio. Existe un pueblo al que se exilian todos los sonidos. Si buscas una voz, puedes hallarla, aunque unida a la música de todo el universo. No debes confundirte, las lejanas canciones y los cercanos llantos confluyen en los días, y creerás con nosotros que es el viento lo que empuja las frutas y ha borrado el verano. Si pudieras atravesar sus calles, tal vez descubrirías que ante una puerta se habló del amor y la muerte, que una música emiten los cíclicos jazmines, que un celeste sonido engendra los retornos. Existe un pueblo al que se exilian todos los sonidos. Si buscas una voz, puedes hallarla. Nada hay tan eterno como lo abandonado. Bien, gracias, ¿eh? Bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. Está concluida la experiencia. Sí, gran experiencia, esta tarde poética. Gracias a los tres por haber venido a la radio. Se me ocurrió una historia para escribir, ¿no? Un tipo que tenía un programa de radio y se quedó emocionado, tan emocionado que se quedó callado. Y el programa mejoró un montón. No es el caso. Muchísimas gracias. Lo que se abandona, se eterniza, es bueno.
Auspiciaron la tarde con Carlos Pulimeni. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Y al finalizar la edición de hoy del programa, quiero agradecer muchísimo a la gente que ayer fue a ver en Lanús, en el Perón de Lanús, nuestro espectáculo La Patria No Se Vende. Las entradas estaban todas vendidas con semanas de anticipación. Muchísimas gracias a la gente, a la energía, a la onda, al modo de compartir. Haremos en el mismo lugar en Lanús el 31 de agosto, domingo a las 13, otra versión del espectáculo, otra función de nuestro espectáculo. Gracias totales a todos. Tenemos un poquito de Versuit del Garabat para el final del programa. Sí, qué divertido, me encanta la Versuit. El 22 de agosto, Versuit toca en Ferro. Y queremos anunciarles que vamos a sortear aquí en el programa el jueves 2 pares de entrada. Y esto es parte de una nueva temporada de la Comunidad Marca, el programa de propuestas culturales cooperativas con descuentos exclusivos para la comunidad de la AM530, que te acercamos para que lo tengas claro. Si te sumás a la Comunidad Marca, podés sacar entradas para el concierto de Versuit con una promoción exclusiva. Haces clic en el flyer una vez que entres a plataformamarca.ar /credencial, haces clic en comprar, te van a proponer un descuento, aceptás, ingresás el código promo marca y haces clic en comprar, compras las entradas con anticipación y descuento. La Comunidad Marca es una forma de orientar y ayudar el consumo de bienes culturales producidos por cooperativas. Y es un honor ser parte y proponerles a ustedes. La Comunidad 530 se mueve, está viva, la radio agradece a sus oyentes y comparte inquietudes y propuestas con ellos. Sumate a la Comunidad Marca, sé parte como sos parte, si querés, de la Comunidad 530. Nos vemos hasta mañana, Marina. Qué rápido pasó el programa, Carlos. Cuando uno hace lo que le gusta, el tiempo pasa más rápido. En este día y cada día, hasta mañana a todos y a todas. Gracias por los mensajes y la conexión. Nos vemos mañana. ¿Vieron? Como dije al principio. ¿Qué dijo? Qué bueno que sea lunes. Gracias a todos, a Luciano Murat en la producción, a Rodrigo Lamardo, que está en boxes. Un abrazo, Rodrigo. A Charlie Escalante, a Vicente Castro, al trabajo en las redes, Manon Sanseverino y Camilo Folini. Si se quedan aquí en la M530, ya viene Pablo Caruso y vuelven las ideas.